¿Quién está la portería, por favor, que pueda repartir esto? Hermano Ricardo. Ok. Hoy estamos hablando ya uno de los últimos temas que hemos tratado de hablar junto con el pastor Antonio sobre el tema del Evangelio, que es el concepto general, y dentro de ellos hay muchos subtemas que quisimos tocar y poder ayudar también a la iglesia a entender de mejor manera el Evangelio y obviamente también lo que significa lo que estamos hablando. Hoy nos toca hablar del cielo. Es interesante hablar un poco de él. Hay muchos, de hecho, generalmente en el mundo evangélico hablamos mucho del cielo. Lo que no sé es si la iglesia en general entiende el concepto del cielo. Así que vamos a hablar un poco de él, ¿ya? Así que si tienen sus hojas, si tienen un lapicito, para ir anotando y aprender juntos un poco de este tema. ¿Ok? Vamos a orar. Dale gracias al Señor por lo que vamos a aprender hoy. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos ayudas, Señor, y nos bendices, y porque nos permites conocer más de ti. Te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas, Señor, y que también para hacer de edificación y de ayuda, Señor, para los hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Nada más, Martín, gracias. Y vamos a comenzar. Uno de los temas que más, o que puede ocurrir, o uno de los problemas en realidad de lo que puede ocurrir al hablar del tema del cielo, es que básicamente el uso que le damos al término como tal puede ser muy, muy amplio, ¿ya? Es por eso que necesitamos entender los términos asociados al cielo, a qué se refieren, cómo se ocupan, también obviamente qué significan, ¿ya? Así que vamos a hacer un ejercicio de entrada, ¿ya? Que es ¿cuántos de esos términos conoces tú? ¿Algún término que hable acerca del cielo? Ya les dije uno, el cielo. Ahí está. Por ahí, ¿habrá más términos que hablen del cielo? ¿Cuáles son? ¿Cuáles conoces en realidad? Tú. Y quiero saber cuántos conoces tú de esos términos como tal que aparecen por si acaso en la Biblia. No, estoy inventando yo, están ahí y a veces no los conocemos. Pero ¿cuántos conoces tú hablando ya? El cielo, ahí tienes uno. Pero otros. Es interesante porque generalmente hablamos del cielo y ahí quedamos todos, el cielo. El único término que conocemos como el cielo, pero ¿habrá más términos en la Biblia que hablen de ese mismo tema? Y la pregunta es ¿cuáles son? A ver si conocen alguno por ahí, alguien que quiera opinar, alguno que conoce, o que le suena. Recién leyeron un texto. ¿Se acuerdan qué texto leyeron? El paraíso. Eso, ahí tenemos otro término, el paraíso, otro término que se ocupa para referirse al cielo. Ahora otro término, que se acuerden por ahí, más o menos. Celestial tiene que ver con básicamente con el cielo, es un adjetivo, es como un lugar del cielo. También puede ser, sí, celestial, o celestiales, los ángeles celestiales. ¿Se puede en la Nueva Jerusalén? Nueva Jerusalén es un término también que puede referirse al cielo, podría. ¿Ya? Pero en general, sí, vamos a dejarlo como que se podría, ¿ya? Otro. Interesante, se explican ahí quedamos con los conceptos. Vamos a ver unos pocos, avancen no van a Martín. Mira, algunos de esos términos son, ahí están. Paraíso, que lo dijimos recién. Otro. El seno de Abraham, ¿han escuchado de ese? Aparece, también es un término que se ocupa para referirse al cielo. Otro. Vida eterna. El que más ocupamos es vida eterna, y nadie lo dijo, de hecho pasamos hablando del término vida eterna, y hay uno más, que es el término más amplio, que es el cielo, ¿ya? Ahí está, el cuarto. Ya, ahora, ahí voy a explicar por qué Jerusalén es medio ambiguo, ya, no sé si ambiguo en el concepto de cielo, pero sí en el concepto como lo entendamos, va a depender, ¿ya? Ok, vamos a empezar a hablar un poco de cada una de estas palabras, o de estos términos que se adjudican al cielo.
Ya, como dije, a veces puede suceder que hablamos de ciertos temas y no sabemos qué habla, qué dicen. Ya puede venir alguien que me diga, mira, la Nueva Jerusalén, y no, la Nueva Jerusalén. La cosa es que entiende cuál es el concepto de Nueva Jerusalén, o cuál es el concepto de paraíso, cuál es el concepto de seno de Abraham, cuál es el concepto del cielo, etcétera, etcétera. Ya, nada más, Martín. Ahora, esta palabra aparece 4 veces en el texto bíblico, el término paraíso. Aparece 4 veces en el texto bíblico, una vez en Cantares, el Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 13, en donde el esposo alaba a la esposa, básicamente, y le dice, básicamente tiene que ver con un tema del paraíso, pero no en el concepto diríamos, como de cielo, ¿ya? Está ocupando como una figura de dicción. Una la ocupa Isaías, en Isaías 51.3, donde se menciona la futura restauración de Israel y en donde se equipara al paraíso con el huerto de Jehová. ¿Se acuerdan cuál es el huerto de Jehová? ¿Cuál es el huerto de Jehová? El Edén. El Edén, correcto. ¿Quién dijo el Edén? Hermano, vamos bien, hermano Iván. El Edén. Ese es el huerto de Jehová. ¿Ya? Cosa que tendrá obviamente un pleno cumplimiento en el futuro. Una vez aparece en Lucas 23:43, en donde se especifica con detalle la conversación que tiene el Señor antes de su muerte con los ladrones, ¿se acuerdan? Uno de ellos le defiende y dice, bueno, él le dice al ladrón, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? Y algo interesante. Y también habla acá, le da esperanza al ladrón. Y una vez aparece en Corintios capítulo, 2 Corintios capítulo 12, verso 4, cuando habla de las visiones celestiales dadas en este caso al apóstol Pablo. Y una vez aparece en Apocalipsis 2:7. ¿Ya? Entonces son poquitas veces, 1, 2, 3, 4 veces que aparecen, o 5 veces que aparecen. Ahora bien, la palabra como tal ya es utilizada básicamente por un historiador que se llama Genofonte para referirse al parque de los reyes o príncipes persas. Fue ocupada primeramente por este hombre, este historiador, para referirse a los parques, ¿ya?, de los reyes, específicamente de los persas, de manera que el origen de la palabra como tal es persa, no es griego, ¿ya? Y llegó a ser utilizado por los griegos principalmente cuando tradujeron el Antiguo Testamento al griego, que sería la Septuaginta, y los que tradujeron ese manuscrito del hebreo al griego utilizaron la palabra paraíso, que es la palabra paraíso básicamente para referirse al jardín del Edén. De hecho, van a ver en la Septuaginta, yo puse un ejemplo en Nehemías 2:8, Eclesiastés 2:5, Cantares 4:13, donde se ocupa la palabra paraíso en el castellano, ¿ya? Y en Génesis 2:8, Isaías 1:30 y Jeremías 29:5, cuando habla del huerto del Edén, ellos también le ponen paraíso, porque es el jardín de Dios, que le llaman ellos. Es el jardín del príncipe de los príncipes o el rey de reyes. Ahí está, ahí le pusieron paraíso, bajo esa connotación. ¿Qué significaba básicamente paraíso? ¿Es el huerto o es el jardín de los reyes? ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de paraíso, finalmente tienen que aludir al jardín de Dios. Y de hecho pasa eso en la Biblia, en la versión griega. Así que ese es el primer término que se ocupa. Cuando dice estarás conmigo en el paraíso, tiene que ver con, y se ocupa ahí básicamente en el concepto de la eternidad. Vas a estar conmigo en la eternidad, ¿ok? O bajo el concepto judío de lo que es el paraíso o el cielo. 2. Hay otro concepto que también se habla en la Biblia y es seno de Abraham. Dale nomás, Martín. Dale, avanza. Ahí está, seno de Abraham. Esta expresión solo ocurre y solo aparece en el Evangelio de Lucas. No aparece en ningún otro libro ni en ninguna otra parte. En Lucas 16, 22 y 23. Ya donde está la parábola, o como quiera la historia, ahí define usted, del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan? Básicamente está utilizada también, y es interesante porque ayer estaba pensando, ¿por qué Lucas es el único autor de los evangelios sinópticos que hace mención al seno de Abraham? Me llamó la atención, no es el único, no hay más que hace esa mención particular
al seno de Abraham, a diferencia de los otros autores. De hecho, el término seno de Abraham es un término judío que lo ocupa Lucas y no Mateo. Debería haber sido al revés, que Mateo lo ocupe y no Lucas. Pero Lucas de forma particular lo utiliza, ¿ya? Y obviamente no es de extrañar. También en el Talmud, que es el libro de interpretación judía, ellos ocupan el término seno de Abraham para referirse exclusivamente a lo que es el cielo. ¿Ya? Ahora, quiero que me sigan porque voy a ocupar el término cielo generalmente un término de una forma genérica, ¿ya? Tanto judío como cristiano. Después voy a explicar cuál es el concepto judío de cielo y cuál es el concepto de vida eterna y cuál es el concepto judío o cristiano de vida eterna. ¿Ya? Quiero que me sigan ahí, no quiero que se pierdan, que después se van a enredar. La cosa es que no pase eso. Ya, la idea de aquí, básicamente, del rico y Lázaro, la idea aquí es que Lázaro fue puesto en un lugar de honor. Cuando dicen en el seno de Abraham, esa expresión, seno de Abraham, es que Lázaro fue puesto en un lugar de honor a diferencia del rico. De hecho, William MacDonald lo puso ahí hablando de eso, dice, para cualquier judío, el pensamiento de gozar de comunión con Abraham le sugería una gloria inefable, era el padre de la fe. Entonces, para ellos, llegar a ese punto de poder estar con el padre de la fe era algo excepcional, ya, de sumo gozo para ellos, de llegar a ser de sentido partícipe del padre de la fe, teniendo la misma fe de Abraham. Entonces, ese es el concepto que entendía en este caso cuando se habla de lo que es el seno de Abraham. ¿Ya? Es un término que se habla que tiene que ver con el cielo, entre comillas, pero particularmente como el lugar de comunión con el que se va a tener o que tiene el judío con Abraham en ese tiempo. Otro término, ya que se habla mucho en el círculo cristiano, es vida eterna. ¿Ya? Así que ahí sí puede avanzar el Martín. No, Martín avanza. La pregunta es, ¿cómo entiendes la vida eterna o qué es la vida eterna? Así que escriba ahí en su hoja, ¿qué entiendes tú por vida eterna o qué es vida eterna? Ya, así que les doy 2 minutitos para escribir ahí qué es vida eterna para ti. ¿Ya? ¿Qué es vida eterna para ti? Ahora, mientras ustedes escriben, nuevamente lo quiero preguntar, porque como dije, hay conceptos que generalmente uno utiliza y van a darse cuenta que posiblemente o es muy muy básico o en realidad no es nada. No es nada que ver con lo que dice la Biblia. Así que la idea es que podamos entender este término muy utilizado por nosotros. Ok, ¿quién quiere darnos su opinión de qué es vida eterna? Vivir eternamente con Cristo. Ya, vivir eternamente. De aquí de esta tierra. Ya, vivir eternamente. Tomando tu palabra. Vivir eternamente con Cristo, vivir eternamente. Ok, ¿qué más? Vida después de la muerte. Vida después de la muerte, que es básicamente casi lo mismo que dijo la Anita, que es vida eterna, que es básicamente vida con Cristo. Vida eterna. ¿Qué más? ¿Solo eso? Algo que no tiene fin, que no tiene término. Eterno. Algo siempre, claro. Ok. Ahora, ¿por qué lo pregunto? Porque vamos a ver un poco el concepto como tal, ¿ya? Y cómo se utiliza en la Biblia. Así que por favor, vamos a dividir el término vida eterna en 2 conceptos. Ya vamos a ver el concepto judío, cómo el judío entendía vida, lo que es vida eterna, y cómo el cristiano debe entender vida eterna. Así que, vamos a avanzar. Avanza nada, Martín. Ya ahí está el concepto judío y el concepto cristiano. En 2 conceptos. Ok, avanza nada, Martín. El concepto judío. Devuélvete. Ahí está. Eso poquito dice el concepto judío. Esta expresión aparece por primera vez en el Salmo 133.3, que habla de la bienaventuranza de la comunión del pueblo de Israel. ¿Ya? Y es básicamente que son bienaventurados los que están en comunión. ¿Ya? De hecho lo citan mucho en armonía los hermanos, ¿cierto? Ese es un término muy utilizado, pero está hablando particularmente de la nación de Israel. Cuando la nación de Israel se junta, hay una bienaventuranza ahí y hay vida eterna.
Hay bendición y vida eterna, dice el texto, literalmente. ¿Ya? Entonces, esa es la primera vez que aparece la palabra ahí, vida eterna. Luego aparece en Daniel 12:2 y luego aparecen los evangelios sinópticos. ¿Ya? ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ¿por qué se le llama sinópticos? Porque tienen una visión del mismo hecho de diferentes puntos de vista. Es como preguntarle a tres personas que vieron el mismo choque. Te van a preguntar, ¿y qué vio usted? Uno va a decir unos detalles, el otro detalle, y el otro detalle, pero están hablando y están viendo el mismo evento. Entonces, cuando se le habla de evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas son las tres perspectivas de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, pero hablando de diferentes temas particulares del Señor. Ejemplo, en el libro de Mateo, Mateo está escrito para judíos. Y su tema principal es el rey de los judíos. De hecho, van a verlo en toda la carta, que su tema principal es presentar a Jesucristo como el Mesías prometido a la nación de Israel. Ahora, cuando ustedes entienden ese concepto, o entendemos el concepto, hay libros, obviamente necesitamos aprender un poco más sobre el concepto judío, de cómo ellos entendían la vida eterna. Mateo 19:16. Fíjense que ahí nos muestra una escena interesante. Hay un hombre ahí que se le llama un principal, según lo que dice Lucas 18:18. Se le acerca al Señor y le hace una pregunta. Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerdan? O Señor, en realidad dice, Señor, bueno. Y el Señor responde, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, solo Dios. Pero el concepto interesante es que le hace una pregunta al Señor. Obviamente ese principal significa que una persona de autoridad, no era cualquier persona común y corriente, era una persona que sabía de la Biblia, sabía lo que tenía que hacer, pero él va donde el Señor y hincando la rodilla le dice, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahora, si analizas la pregunta, fíjate lo que está preguntando, dice, ¿qué bien hago? Él no preguntó, Señor, ¿cómo puedo ser salvo? Que es la pregunta hoy que muchos haríamos hoy. No, la pregunta de él es, Señor, ¿qué bien hago para heredar o para tener la vida eterna? Entonces necesitamos considerar la pregunta que él está haciendo al Señor. Ahora, en primer lugar, para este hombre principal, ya en la sinagoga, este hombre principal de la sinagoga, obviamente la vida eterna estaba condicionado a lo que haría en este mundo. ¿Se fijan? Algo interesante de la vida eterna es que para el hombre judío aquí está condicionada a lo que este hombre haría. ¿Entienden? Y eso es algo muy, muy, muy interesante. Para el judío la vida eterna tiene que ver con lo que hago yo para heredarla. Por eso dice, ¿qué bien hago? ¿Qué puedo hacer, Señor, para tener esa vida eterna? Entonces, el concepto judío en el tiempo del Señor es que debería hacerse algo para poder tener esa vida eterna, según él. Y no es el único. De hecho, hay muchos otros ejemplos, pero ese es el más evidente, es este. Entonces, la pregunta acá, la entrada a la vida eterna estaba condicionada a lo que haría en este mundo. Como les dije, notemos que el hombre no le preguntó cómo ser salvo o cómo obtener la salvación, sino qué bien puedo hacer o qué puedo hacer para lograr o para tener la vida eterna. Entonces está condicionado al actuar de la persona. En segundo lugar, el contexto general del capítulo nos permite ver una evidencia de lo que los discípulos entendían básicamente. Si ven el versículo 23 del capítulo 19, el Señor, después de darle la charla y decirle, bueno, él cita la ley, no mates, no hurtes, no hagas esto, y él dice, bueno, todo esto lo he cumplido desde la juventud. Y el Señor le dice, bueno, te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás eso en el cielo. Dice la Biblia que ese fue triste porque tenía muchas riquezas. El Señor, después, al resumir todo eso, le dice a los discípulos, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Interesante porque la pregunta era, ¿qué bien hago para obtener vida eterna? Y el Señor responde, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Como que uno lo piensa y dice, pero no tiene una cosa de vida eterna y otra reino de los cielos. No se corresponde.
En realidad sí. ¿Por qué? Bueno, la pregunta, obviamente, como dice, es interesante para él. En donde el término aquí apareciera hacerse referencia a la vida eterna, como lo dije, el término reino de los cielos pareciera ser referencia a la pregunta que el joven acá hizo, que es vida eterna, que básicamente que el joven le preguntó al Señor. Ahora, el concepto es el mismo que aparece en Mateo 16, 29, verso 25, capítulo 25, verso 46. Ahora, la pregunta entonces es, cuando el Señor le responde, bueno, nadie le dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, ¿a qué se refiere con el término reino de los cielos? Algo interesante. Para el judío, querido, la vida eterna no es lo mismo que para el cristiano. Para el judío, la concepción de vida eterna era básicamente vivir en el reino del Mesías. Era habitar en el reino con él. Era gozar de la comunión con el Mesías en su reino. Eso es vida eterna para un judío. La vida eterna tiene que ver con las promesas hechas a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David y el nuevo pacto prometido a la nación de Israel que se cumplirán cuando el Mesías venga a reinar sobre la tierra. Entonces, cuando el rico le hace la pregunta, ¿qué puedo hacer para obtener vida eterna? El concepto que él está pensando es, ¿cómo puedo yo entrar al reino del Mesías? ¿Qué puedo hacer para poder entrar a ese reino? Y dice, bueno, ¿has cumplido la ley? No. No puedes hacer nada. Porque el concepto de un judío es que yo debo hacer algo para obtener esa salvación. Lo interesante es que la Biblia dice algo totalmente diferente. Cuando ven cómo Dios va a restaurar a la nación de Israel, dice el texto que va a cambiar sus corazones y sus mentes. Y ya no va a necesitar que nadie le enseñe el otro porque todos conocerán al Señor. Toda persona que va a entrar al reino del Mesías va a ser una persona salva. Todos. No va a haber ninguno no salvo, ninguno no creyente, para que podamos entender el concepto. Ningún no creyente va a entrar al reino del Mesías. Todos los que creen y se han sometido al reinado del Mesías van a estar en el reino. Entonces, cuando un judío empieza a hablar del término vida eterna, él está pensando en ese concepto. El reino del Mesías. Cuando venga el Mesías a reinar sobre la tierra, sí, ahí va a estar. Y fíjate que ese reino es terrenal, es físico. ¿Por qué? Bueno, porque Dios le prometió a David, ¿se acuerda? Le hizo una promesa. Bueno, alguien de tu simiente va a venir a reinar eternamente y para siempre. De hecho, los ángeles, ¿se acuerdan? Cuando va a nacer el Señor Jesucristo, le dicen a María, y se le dará el trono de David, su padre, y reinará eternamente. Por lo tanto, ese reino eterno, esa vida eterna para el judío es básicamente ahí. Como dije, el término reino de los cielos como tal, aplicado en este contexto, nos permite entender que para el judío el concepto de vida eterna era la vida en el reino del Mesías. Por lo tanto, ese concepto es propio de un judío al pensar de la vida eterna, que no es lo mismo, o que no es el mismo concepto que tenemos nosotros. Vuelvo a hacer hincapié. El concepto del judío de vida eterna es un concepto terrenal, físico, teocrático, que significa que Dios es el que va a gobernar el mundo físicamente, la persona del Señor Jesucristo en esta tierra, cuando se siente en su trono. La pregunta es, ¿eso es lo que el creyente espera? ¿Eso es para el creyente vida eterna? Buena pregunta. No. Cuando pensamos como judíos, si tú quieres pensar como judío, esa es otra cosa. O si quieres judaizarte, esto es otra cosa. Pero las promesas para Israel son promesas terrenales. Todas las promesas a la nación de Israel tienen que ver con la tierra. Todas las promesas que Dios ha hecho para la iglesia tienen que ver con el cielo, no con la tierra. Si quieren estudiar un poco más el tema, lea Efesios capítulo 1 y 2 y van a notar todas las promesas tienen que ver con el cielo. Cielo, 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 cielo. Todo. A referencia con la iglesia. Pero con Israel, las promesas son hechas en esta tierra. Se le dará la tierra a la nación de Israel. Sí, por eso el término la Jerusalén celestial. ¿La Jerusalén es terrenal o celestial? O la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén es terrenal. Sí, pues Jerusalén es terrenal. Va a ser algo nuevo, diferente,
Obviamente no está la nación de Israel inmersa también ahí, pero el concepto como tal seguramente tiene que ver con algo más terrenal para la nación como tal. Ahora la pregunta es, ¿qué concepto entonces tiene el cristiano de vida eterna? Ahora, cuando pensamos en lo escrito por el apóstol Juan en su evangelio, podemos notar el cambio de énfasis en la definición del concepto. Fíjense, es interesante, cuando veo Mateo, Marcos y Lucas, el énfasis de vida eterna es un concepto judío, vida en el reinado del Mesías. Pero cuando vemos Juan es diferente, Juan le da otro toque. Ejemplo, cuando vemos lo que Juan escribe acerca de la vida eterna, notaremos lo siguiente. En sus hojas dice, la vida eterna no es solo vida o de una vida sin fin, que es lo que casi todos dijeron. Vida eterna, vida sin fin, porque casi nadie todo decir vida eterna, vida sin fin. Pero no solamente habla de una vida sin fin, ¿ya? Aunque está obviamente implícito en la palabra, una vida que dura, sino que también tiene otros conceptos dentro del mismo concepto. Yo anoté aquí por lo menos 8 connotaciones del mismo término. Cuando hablo connotaciones, de lo que se puede estar hablando con esa simple palabra. Uno de ellos es el que Cristo es la vida encarnada, que se le llama vida eterna. De hecho, en Juan 1:2, si alguien lo puede leer, si tienen su Biblia ahí, mira lo que dice Juan, primera de Juan capítulo 1, verso 2. Y alguien, primera de Juan capítulo 5, verso 20. Si tienen su Biblia ahí, primera de Juan, capítulo 1, verso 2. ¿Quién es el voluntario o voluntaria? Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿Quién es esa vida eterna que se manifestó? Cristo. Él está hablando en ese capítulo de Cristo, de la encarnación de Cristo. Básicamente está aludviendo a que la vida eterna se manifestó. Y en 5.20, primera Juan 5.20, ¿qué dice? Un poquito más adelante. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Ese? No, ese no era, me equivoqué yo. Pero ahí lo puedo buscar. Pero está por ahí el mismo pasaje de 5, dice que Jesucristo la vida, es la vida eterna, dice también en el mismo capítulo de 5.20 para abajo. Pero básicamente la vida eterna se hace o es una persona. Esa persona es Cristo. Y sus palabras son vida también, como le dice Juan 6:68. Ahora, la vida eterna es dada por el Padre por medio de Cristo en el momento de creer. Fíjate, algo que generalmente el creyente no entiende es lo siguiente. Como les pregunté, ¿qué entienden de vida eterna? Vida sin fin. La pregunta es, ¿a vida sin fin uno lo piensa al tiro en el futuro? ¿Cierto? Muero, vida sin fin. Estoy con Cristo. Pero vida eterna no comienza cuando mueres. Vida eterna comienza cuando crees. La experiencia de vida eterna como tal, querido, empieza aquí, en este mundo. Aquí es cuando gozamos de esa vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo la da, obviamente el Padre por medio de Cristo la da al creyente en el momento de creer en Él. Ahora, es interesante, mira lo que dice Juan capítulo 10, verso 28. Si alguien tiene ahí, Juan 10, 28, si tienen sus Biblias, queridos, por favor. Juan 10, 28, ¿qué dice ahí? Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Fíjense, yo les doy vida eterna. ¿Quién la da? Cristo da vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es vida eterna en sí mismo. Y el creyente participa de la vida eterna en el momento de creer. Juan 3:36, ¿se acuerdan? Es uno de los pasajes bien citados. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira está sobre él. Entonces, obviamente, el creyente goza de la vida eterna en el momento que cree. Cuando tú crees, Dios ya te otorgó vida eterna. Ahora tú estás gozando de la vida eterna, aunque no lo creas. Pero estás gozando en tu cuerpo de muerte de esa vida eterna que gozarás en plenitud cuando partas de este mundo, cuando el Señor venga por nosotros.
pero ya estás gozando de eso. O deberías, se supone. Ahora la pregunta es, ¿cómo participamos de esa vida eterna? Y mira lo que dice Juan 17:3. ¿Cómo el creyente participa de esa vida eterna en el presente? ¿Qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo participas? Conociéndola. Entonces, ¿qué dice ahí? Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan. Ah. Y ese conocer tiene que ver con observación. Esa palabra ahí tiene que ver con un conocimiento por vía de observación. ¿Y qué observamos para conocer al Señor? La verdad. Ahí está. Dice, mira, y esta es la vida eterna del creyente. ¿Cuál? Que te conozcan. Dice, ¿a dónde, Señor? ¿En el cielo? No, en la tierra. Que te conozcan. Querido, cuando entendemos el concepto de vida eterna que inicia cuando tú crees y se lleva en plenitud cuando partimos, vas a entender que en realidad todo lo que experimentamos acá de conocimiento del Señor es una precuela a lo que será en el futuro, en gloria y majestad. Hoy experimentas vida eterna cuando conoces al Señor. Entre más lo conoces, más experiencia tienes, más gozo deberías disfrutar, porque estás gozando de Él y aprendiendo de Él y de la vida eterna que te espera y de que tienes. Entonces, a veces, como les digo, uno tiene un cierto concepto, y uno de los conceptos, creo que básico, es que vida eterna tiene que ver con vida en el futuro. No, vida eterna no solamente tiene que ver con vida en el futuro, tiene que ver con vida en el presente que se despliega en un futuro. Y que es lo que esperamos, ¿cierto? Pero empieza acá, pues. Aquí, en este mundo, lleno de pecado y de maldad, bueno, aquí se inicia. Ahora, es interesante porque cuando tú lees la Biblia te das cuenta de otra descripción. La libertad del pecado nos permite tener como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjate. Interesante. La libertad, cuando tú fuiste libertado del pecado, eso te permite hoy tener como fruto una vida que camina en santidad, pero que te lleva a un fin. ¿Cuál es el fin? Vida eterna. ¿Qué es lo que estamos hablando? Lo que les dije recién. Vas conociendo al Señor y eso significa que estás experimentando la vida eterna, y ese mismo proceso de vida eterna se lleva a cabo en lo que se llama la santificación. Como vamos creciendo en santidad práctica en nuestra vida cristiana, pero eso nos lleva a un fin. ¿Cuál es nuestro fin? Una vida eterna en gloria y majestad en el futuro. Ambas cosas van de la mano. De manera que la vida eterna, como les dije, es nuestro fin. De hecho, Romanos 6:22 dice eso, Gálatas 6:8, algo parecido ahí. Por eso se les identifica al creyente como aquel que va para vida eterna. Querido, en la Biblia hay muchos detalles que se llama o que se dice para vida eterna. El creyente va para vida eterna, pero goza de esa vida eterna aquí. Ahora, y se le motiva obviamente al creyente a echar mano de la vida eterna. De hecho, fíjate que en 1 Timoteo 6:12 y 19, Pablo dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Dice, ¿qué significa echar mano de la vida eterna? ¿Cómo echo mano de la vida eterna? ¿Qué significa ese término que Pablo utiliza? Básicamente echar mano tiene que ver con alargar la mano para obtener algo físico, para hacer lo propio. Cuando tú, no sé, con mi hijo, generalmente echa mano de todas las cosas que trata de alcanzar. Cuando un niño tú ves a tu hijo que ve un vaso arriba que tiene jugo, por ejemplo mi hijo hace eso, ve un vaso, ¿y qué hace? No lo alcanza, toma una silla, la corre, se esfuerza y ve si alcanza el vaso, se sube arriba y ve si alcanza el vaso. Y no, va a buscar otra cosa y va a alcanzar. La cosa es que va a tratar de alcanzar el vaso como sea. Esa es la idea. Esa es la idea del creyente. Cuando Pablo dice chamán es agárralo como si fuese tuyo, porque es tuyo, pero tienes que tratar de esforzarte. Agárralo porque es propio. Y eso, querido, es propio de nosotros. La vida eterna nos pertenece. Pero inicia acá, y eso significa echa mano. Alcánzala, agárrala.
a la propia. Y cuando el creyente hace propio lo que se supone que Dios le ha prometido, vas a entender y vas a hacer las cosas de una forma distinta. Como dije, a veces creo que el creyente no entiende que la vida eterna se goza acá, aunque no lo notemos, por eso no, se empieza por acá. Y empieza conociendo al Señor, disfrutando de su gloria. Ese es el segundo término, va a ser otro término que entendemos por vida eterna. Concepto judío, vida eterna tiene que ver con terrenal. Concepto cristiano de vida eterna tiene que ver con algo celestial. Tiene que ver con quién estaremos en la eternidad. Y será con el Señor, ¿se acuerdan? De hecho, el Señor dijo en Juan, le dijo al Señor, Señor, quiero que donde ellos estén, donde yo estoy, ellos también estén. Y el Señor está, ¿dónde? ¿Dónde está el Señor, queridos? Sí, pero el Señor Jesucristo, ¿dónde está? ¿A dónde? En el trono, en el lado del Padre. Entonces, ¿a dónde vamos a estar nosotros? Con Él, ¿cierto? Arriba. Ese es el lugar que nos pertenece. Por eso se nos llama peregrinos y extranjeros. Porque pasamos por aquí y aunque algunos quieran quedarse, se supone que no somos de aquí. Pero por eso se nos llama peregrinos. ¿Qué son peregrinos? Va de pasada, ¿no? Ahí va de pasada y después pues llega a su casa, querido. Esta no es nuestra casa. Estamos de pasadita nomás. Unos ciertos años y después vamos a nuestro verdadero hogar. Entonces, es interesante entender eso, el concepto de vida eterna para un judío es terrenal. El concepto de un cristiano de vida eterna es celestial. Es el cielo. Ahora, otro término que utilizamos cuando hablamos de vida eterna es el cielo. O cuando hablamos del cielo, obviamente, otro término es el cielo. Es uno de los términos más utilizados para referirnos a la morada del creyente en esta era. Avance nomás. Ahora vamos con el cielo. ¿Ya? Ahora, la pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Todos los que han creído tanto en el Antiguo Testamento como en los del Nuevo irán al cielo? Buena pregunta. ¿Todos los que han creído tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento van a ir al cielo? Todos los que han creído. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿todos van al cielo? Sí. No. No. ¿Por qué? Recién les dije algo interesante que tienen que recordar. El concepto judío del cielo, de la vida eterna, ¿cuál es? ¿Cielo o tierra? Tierra. Entonces, el judío del Antiguo Testamento, ¿qué están esperando? ¿El cielo celestial o la tierra prometida? La tierra. Para ellos ese es su cielo, esa es su vida eterna. Es el reinado del Mesías eternamente y para siempre. Para nosotros es el cielo, literalmente el cielo. Nuestra habitación está en los lugares celestiales con Cristo, ahí está. No aquí. Entonces, dice la pregunta, a ver si están prestando atención. No están prestando mucha atención, pero ahí está, ahí tienen la idea. Los del Antiguo Testamento van al cielo, no, ellos están esperando una promesa que se les hizo empezando desde Abraham. Tierra, descendencia, bendición, un reinado eterno, teocrático por el Mesías. Eso están prometidos. Ellos eso están esperando. Un judío que entiende esos conceptos, decir, yo espero en el Mesías. Obviamente, ellos no creen que Jesucristo es el Mesías, pero si tú le preguntas, dice, yo espero al Mesías. Él va a venir a derrocar a los reinos gentiles y por fin vamos a tener lo que se nos prometió. Ahora, va a depender. La pregunta es, ¿por qué va a depender? ¿De qué va a depender? ¿Del tiempo? Correcto. Cuando la nación de Israel no quiso aceptar a su Mesías cuando él vino, él dijo, vuestra casa es dejada desierta. Una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo en este tiempo es presentarse a la nación de Israel cuando él vino. Lo que él hizo fue decirle a la nación, bueno, yo hago milagros, yo muestro las señales de Mesías como Mesías. Y una cosa interesante cuando vemos el Evangelio de Juan, dijo, a los suyos vino, y los suyos ¿qué hicieron? ¿Quiénes son los suyos? Los judíos.
Fíjate que todas las cosas que el Señor hizo durante el ministerio eran para identificarse como el Mesías, para mostrarse como el Mesías, para mostrar a la nación que estaba su Mesías, pero el Mesías no fue recibido por la nación. ¿Qué hizo el Mesías? El Mesías dijo, bueno, vuestra casa es dejada desierta. Y ahí se abre un tiempo que se llama el tiempo de la... Obviamente, estamos anteriormente, ahí se abre un tiempo que no estaba, que se llama la iglesia, y ahí donde después aparece Hechos capítulo 2, donde el Señor dice, bueno, voy a edificar algo distinto, diferente. Dice, ¿saben qué, judíos? Vamos a esperar un poquito con su programa, vamos a meter otra cosa, porque ustedes no quisieron creer. Por eso Romanos dice que a los judíos le ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Cuando todos los gentiles que el Señor ha elegido desde antes de la fundación del mundo para ser parte de su iglesia entren, cuando el número se complete, se hiciera el programa iglesia y se sigue el programa Israel. Por lo tanto, querido, cuando decimos que los judíos hoy, que son creyentes, creen en el Mesías en este tiempo, ellos son parte de la iglesia. Sus promesas son celestiales, porque son parte de la iglesia, no son parte, aunque son judíos por naturaleza, como estirpe, sus promesas, al estar en esta época, son promesas celestiales, porque son partícipes de la iglesia del Señor, donde no hay judío ni gentil. Ahí ya nos hace distinción, como lo hizo anteriormente. Ahora, hablando del cielo, cuando la Biblia habla del cielo, necesitamos entender su significado en el Antiguo y Nuevo Testamento y cómo se utiliza la palabra. Ahora bien, la palabra cielo o cielos en el Antiguo Testamento es la palabra Shamay. ¿Ya? Esa es la palabra. ¿No sé si está ahí? Avanza nomás, Martín. Creo que no está ahí. Déjame ver si está. Ahí está. No está. Déjame ahí. Ahora, que básicamente la palabra significa cielos, cielos o bóveda celeste. Va a depender. Y puede referirse al lugar donde vuelan las aves. ¿Ya? Cuando hablamos del cielo, algo interesante es que la Biblia lo divide en tres grandes grupos cuando hablamos de cielo. Uno podríamos definirlo como el primer cielo, y el primer cielo es donde vuelan las aves. No, usted mira el cielo, y obviamente tenía la perspectiva nuestra. Bajo nuestra perspectiva, usted ve el cielo, ¿qué dice? Mira el cielo, y la persona mira arriba, ahí está. Y va a ver los pajaritos, y el avión, y la lluvia, ¿cierto? Ese es el cielo. Y ese es el primer concepto que se le llama el primer cielo, que es, según la perspectiva humana, como o lo que nosotros vemos. Ese es el primer cielo. Ya, de hecho, pueden ver ahí en Deuteronomio 4:17, según de Samuel 18:9, que habla del cielo, de la lluvia, o básicamente de los animales, en este caso de las aves, y en Isaías 55:10 habla de la nieve, del granizo, en Josué 10:11, etcétera, etcétera. Ese es el primer cielo. Y obviamente uno dice, ya entiendo el primer concepto, cielo, primer cielo. Ahora, la Biblia también hace una diferencia del primer cielo con el segundo cielo. Dice, ¿cómo hay segundo? ¿Hay dos cielos? Sí, hay otro cielo. Y se le llama segundo cielo porque abarca un término más lejano de la tierra, de donde pisamos. Ya, una segunda forma de entender el término cielo es refiriéndose a una esfera más alejada de la tierra. Eso es el universo, o básicamente donde habitan los astros celestes. Entonces, Génesis 1:14, Salmo 104:2 habla de esos cielos, que son donde están las estrellas, los planetas, ya los astros celestes y todos los meteoritos, y todo, ese es el segundo cielo, donde todos quedan maravillados. Obviamente todos los científicos que ven el cielo, dicen, ¡wow! El problema pasa cuando haces del universo un dios, como lo hizo Anthony Hopkins, ¿se acuerdan? De la teoría del todo. Básicamente él deificó el universo. El universo se creó solo. Eso es deificar el universo, las cosas creadas. Y es algo parecido, y es lo que dice el Señor en Romanos capítulo 1, ¿se acuerdan? Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. En realidad hicieron de las cosas materiales su Dios. Ok, ese es el segundo cielo, donde están los astros celestes. Y hay una tercera forma en que se puede utilizar el término cielo y que tiene referencia a la morada de Dios, donde solo Dios habita. ¿Ya? Y eso llamamos el tercer cielo.
No, porque ahí no hay tinieblas. Ahí solamente está Dios y sus ángeles sirviéndole. No hay nadie más, y el Señor. Por eso, por donde dice, Él habita en luz inaccesible. Correcto. Ahí. Entonces, esa es la idea. Ese es el lugar de Dios. Cuando dice el trono, cuando, por ejemplo, se habla en Salmos 2.4 o en Deuteronomio 4.39 o 26.15 del cielo, Señor, donde tú moras, despliega tu misericordia, bla, bla, bla. Bueno, ellos están pensando en el cielo donde mora Dios. Ese es el tercer cielo. Ahora, querido, cuando el creyente muere, ¿a dónde va? Tiene que ir ahí. Ahí empezamos, ahí está la duda. ¿Dónde está Dios? Tercer cielo. Ahora, luego tengo una pregunta, pero se la voy a dejar para después, casi al final, para que la averigüen en su casa y si quieren ahí, muerden los dientes, no sé, pero se la voy a hacer al final sobre este tema. La pregunta es, ¿cómo sabemos que la iglesia estará con el Señor? Y fíjate que es interesante porque el Señor dijo, como dije, cité delante en Juan 17:24, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén ellos conmigo para que se vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué le pidió el Señor? Señor, quiero que donde yo estoy, que ellos también estén para que vean mi gloria. Y ahí vamos a estar, queridos. Ahí es el lugar, ahí donde estamos nosotros. Vamos a estar. Nuestro espíritu. ¿Cierto? De manera que, querido, donde esté el Señor, ahí estará la iglesia. De hecho, Hechos 1:11, ¿se acuerdan? Le dicen los ángeles a los apóstoles, bueno, este mismo que habéis visto ir al cielo, así mismo descenderá. Entonces, Él está en el cielo. Querido, esa es nuestra esperanza de poder estar y habitar con el Señor una vez y para siempre, ¿cierto? Ahora te hago la pregunta, para tarea para la casa, si quieres aprender un poco más. Si el creyente está en el cielo, ¿qué va a estar en el cielo? ¿Su espíritu, su cuerpo? ¿Qué? El espíritu. ¿Ya? ¿Y el cuerpo? También el cuerpo Renovado, restaurado, sí, renovado, claro. regenerado, sin pecado. Correcto, pero eso va a ser cuando venga el arrebatamiento. La pregunta es, cuando tú mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Al cielo? ¿De qué forma? En el espíritu y la piel. Y dice que el espíritu vuelve al cielo, vuelve a la tierra. Pero ese texto que dice Santa María está en el Antiguo Testamento. No se aplica directamente a la iglesia. Póngale cero. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra está permanente, presente. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué no hacemos sacrificio? Hay cosas que cambian. Ok, queridos, eso es una tarea para la casa. Ahora, ¿por qué se los hago? Para que puedan estudiar. ¿Estudien eso? Si yo muero. No, Abrigo tiene harto material ahí en internet y libros, ahí ocupa los libros, menos el pastor que a mí. ¿Para qué? Para que aprenda. El creyente cuando muere va al cielo, pero ¿qué cosa va al cielo? ¿Va al espíritu? ¿Va al alma? ¿Va al cuerpo? ¿Qué va al cielo? el alma. Claro, Porque ¿qué? debe estar guardadita. Ya, pero la cosa es que tiene que decirlo con texto bíblico, no digan un texto. Aquí dice con esto. Ah, ya, listo. Sí, cierra, para dar la opinión. ¿Ya? Ok, queridos, vamos a orar y esperamos Dios mediante ya la próxima semana, que el Señor lo permita, poder comenzar también con otro estudio que queremos hablar con el pastor sobre eso. ¿Ya? Así que vamos a orar y espero que haya sido de bendición poder aprender un poco más del cielo. Bueno, Señor, te alabamos por este tiempo, gracias por tu cuidado y tu misericordia, gracias porque nos cuidas, Señor, y porque podamos gozarnos, Señor, al saber tus promesas, Señor, son para la iglesia en la actualidad son celestiales y queremos gozar en ellos, Señor, porque tenemos todo lo necesario para vivir en esta vida. Y Señor, gracias por participar de esa vida eterna, Señor, en el presente, de manera que podamos glorificarte a ti también hoy y en el futuro y por la eternidad. Gracias por este tiempo, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.